Padre, tenemos hambre desesperada de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos instruye, que nos guía. Y entonces, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que por favor nos hables como solo tú puedes, Señor. Hemos venido aquí deseosos de ti y sabiendo lo fiel que tú eres, sabemos que saldremos de aquí recargados de tu palabra, de tu presencia, para que el mundo te conozca y viva para ti, Señor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchachos, por la alabanza. Buenas noches a todos. Nos alegra verlos por aquí con nosotros nuevamente. Si tienen sus Biblias, por favor, alisten sus Biblias. Si no tienen una Biblia, aprovechen para coger una, ya que saben que la idea, el pastor Drew lo ha venido diciendo, es participativo, que cada uno vaya leyendo también escrituras. Hay cafecito, hay agüita, y ustedes varios trajeron pancito, trajeron cositas para ir picando, entonces siéntanse libres de poder ir avanzando en eso también. Drew, we're ready for you. We're ready for you when you are. Buenas noches a todos. Esta noche es la última vez en sí que estamos como grupo todos juntos. Tengo tantas cosas que realmente quiero compartir con ustedes, pero tenemos un tiempo limitado. Anoche, durante el tiempo de alabanza, algunas cosas que vinieron que quisiera compartir con ustedes, que realmente ni había planeado ni había preparado antes. Y había pensado incluso hacerlo en la segunda sesión de ayer, pero pues luego caí en cuenta, voy a tratar de hacerlo en la primera parte de hoy. Pero antes de compartirles eso, quiero compartir con ustedes un par de cosas que el Señor me ha enseñado a través de los años. Una de las tendencias que las iglesias han tenido a través de los años es adaptar algunas de las cosas que el mundo ha dicho que son importantes y que debemos hacer. Y una de esas es la definición o el término de éxito, lo que quiere decir éxito. Y en el día en que vivimos hoy en día sigue siendo igual. Bigger, better, more, in that regards to buildings, people, things. La idea del mundo de éxito siempre hace referencia a más grande, más gente, mucho más, todo más grande. And unfortunately, much of the church has adopted that. Y desafortunadamente muchas de las iglesias se han adoptado a esa forma de pensar, que así es el éxito. And what we fail to realize a lot of times is, well, what is God's concept? What is God's idea of success? Y muchas veces no caemos en cuenta o nos cuestionamos cuál es la perspectiva de Dios acerca de lo que el éxito es. Because when we begin to adopt the world's idea of success and we don't experience, then the propensity to compromise to achieve that becomes great. Porque si no tenemos claro la diferencia entre lo que el éxito es desde la perspectiva del mundo y la perspectiva de lo que es éxito para Dios, pues de pronto empezamos nosotros a fallar y a conformarnos a la imagen del mundo. So, just a word of encouragement. Entonces solo quiero darles una palabra de ánimo. Watch out for adopting the world's
definition or idea of success. Tengamos cuidado de adoptar la idea del mundo de lo que es el éxito, la definición de éxito. You see, God's definition of success La definición de Dios de lo que es el éxito is not more, bigger, better, much. no es más grande, más personas o mucho, It's faithful. es ser fiel. Be faithful. Seamos fieles. And I want to give you an example of just 4 men Quiero darles como por ejemplo 4 hombres who by not only the world standards, que no solo por los estándares del mundo, but by much of the church's standards, sino por los estándares de gran parte de la iglesia, today would be considered failures. hoy serían considerados unos fracasados. Let's start with Moses. Empezando por Moisés. Moses, though he led hundreds of thousands of people out of Egypt, Moisés, aunque lideró a cientos de miles de personas afuera de Egipto, all of those but 2 of the age of 20 and over made it to the promised land. toda esa gente, con excepción de un par de ellos, no llegaron a la tierra prometida. In 40 years. 40 años. In fact, he didn't even get to go. De hecho, Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida. By the world standards and the church's standards today, he would be a failure. Para el estándar del mundo, él sería un fracasado en el día de hoy. Well, let's go back in time even further. E incluso miremos aún más atrás. Let's go back to Noah. Miremos a Noé. Noah preached for 120 years. Noé predicó por 120 años. And how many people responded to his message? Well, everybody responded to his message. ¿Y cómo respondieron las personas al mensaje, la prédica de Noé de 120 años? But how many people responded favorably? ¿Cuántos de ellos respondieron a favor, o sea, aceptaron el mensaje de Noé? 7. 7. What a failure. Qué fracasado ese Noé. Number 3, El tercer hombre, Jeremiah. Jeremías, 40 years. 40 años. And he didn't even have 7. Y él ni siquiera tuvo 7 personas que aceptaron el mensaje. No. Nadie. By the church's standard today, they would all be failures. Si fuera por el estándar de la iglesia del día de hoy, ellos serían todos fracasados. They weren't seeker friendly enough. Ellos, Not seeker friendly. ellos no buscaban tanto amistad con la gente. They didn't appeal to the people's desires and needs. Ellos no estaban pendientes únicamente de satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. And I don't know that any of them really would be invited to come and speak at most churches. Y la verdad que hoy en día, si estuvieran vivos, no sé si los invitarían a predicar en las iglesias o no. And then, well, it's a toss-up between who else we can consider. We're just going to look at 4 men. Y hay varios otros de quienes más podemos considerar, pero hoy solo vamos a considerar 4. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, who apparently forgot to read the book, How to Win Friends and Influence People. el apóstol Pablo, quien de pronto se le olvidó leer el libro de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. In fact, turn in your Bibles with me to 1 Corinthians Por favor, vayan a la primera de Corintios, chapter 4. capítulo 4 de primera de Corintios. Y mientras tanto aclaro que dije que Moisés, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, ninguno de ellos de más de 20 años. Era la generación que había muerto. Aclaro allí. And I want to look at verse 10 and verse 13. 1 Corinthians chapter, Chapter 4, 10 and 13. primera de Corintios capítulo 4. And this kind of goes along with what we looked at last night. Y esto va parecido a lo que vimos la noche anterior, When we looked at Mark chapter 3, verses 20 and 21. cuando vimos de Marcos 3, versículos 20 y 21. Where because Jesus was doing the will of the Father, Porque Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre his family looked at him as crazy. y la familia estaba diciendo que él parecía un lunático. Well, here is Paul following in Christ's footsteps. Y aquí está Paul siguiendo los mismos pasos de Cristo. And this is how not just the world looked at him, but many even within the church looked at him. Y esta es la forma en que no solo el mundo, sino incluso muchos dentro de la misma iglesia lo veían a él.
The first part of verse 10 La primera parte del versículo 10 says we are fools for Christ. dice que somos insensatos por el amor de Cristo. That's how people looked at Paul. Así es como la gente veía a Pablo. Such a fool. Qué insensato, qué tonto. And let's read the rest of it. Go ahead and read it. Alguien, por favor, que lea el resto del versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. So notice those three descriptions that Paul identifies with himself. Fíjense esas tres descripciones que Pablo identifica, incluyéndose él. Fool, Tontos, weak, débiles, despised. Alas. no deseables, despreciados. So that is what awaits the person who will really follow Jesus according to his standard. Entonces quienes siguen a Cristo de acuerdo a sus estándares serán calificados de esa manera. And the question you have to ask yourself, Y la pregunta que te tienes que hacer a ti mismo entonces, is that the identity that I want? ¿es esa la identidad que yo quiero? Not all of you do. Tal vez no todos ustedes lo van a querer así. You're more concerned about your reputation among your friends and the world. Tal vez tú estés más preocupado por tu reputación entre tus amigos en el mundo. And that will always lead to conflict. Y eso siempre lo va a llevar a uno a hacer cosas que no debe. You care more about what people think of you than what Jesus thinks. Si te importan más las cosas que piensan otros de ti en vez de lo que Cristo piensa de ti. And that will always cause you to compromise. Y eso siempre te va a causar el hacer cosas que no debes hacer. You have to realize that when it's all over, Y tienes que caer en cuenta que cuando al final de las cosas, you're not going to stand before your peers. tú no vas a pararte enfrente de las personas que conoces. You're going to stand before him who suffered and died. Tú vas a pararte enfrente de aquel que sufrió y murió por ti. And one of the most sobering verses in the Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, Y uno de los versículos más confrontadores en la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, tells us that we must all appear before the beam of the judgment seat of Christ. dice que todos vamos a aparecer delante de la silla de juzgamiento de Cristo. That's not the judgment seat of Revelation chapter 20. It's not the great white throne judgment. Y no es la silla del trono blanco de la que habla Apocalipsis capítulo 20, But it's the judgment seat of Christ to give an account of what have I done with this life that you have given. sino que es el tiempo en el que nos pararemos delante del Señor y daremos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida desde que fuimos salvos. And that's a very sobering, serious thing. Y ese es un pensamiento, la verdad, que debiera ponernos a pensar muy bien. So here in verse 10, we see that Paul is thought of by many, including those within the church, Y aquí en el versículo 10 vemos entonces cómo Pablo era llamado por muchos, incluyendo gente dentro de la iglesia, as a fool, tonto, as weak, débil as despised. y ¿cómo es que? And verse Eso. And then verse 13, Y luego en el versículo 13 he says, we are made as the filth of the world. y en el versículo 13 dice que somos como la escoria del mundo. And you know, many, throughout history, A través de la historia, and I don't know if you follow what's happening with many of our brothers and sisters right now in the world. saben, a través de la historia, y no sé si ustedes están pendientes de lo que pasa con muchos de nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo, I would hope that you do it. espero que ustedes sí sigan lo que pasa con ellos. Because Paul admonishes us in Hebrews to remember those that are in chains, as if you were in prison with them. Porque Pablo nos anima en el libro de Hebreos que por favor consideremos a quienes están encadenados en otras partes. The persecution of the church has never been more in all of history. Y la persecución que la iglesia cristiana está sufriendo en el mundo es más intensa ahora que en cualquier otro momento de la historia. Just the other day, 300 Christians were put into a building and they were burned alive. Hace pocos días, 300 cristianos fueron encerrados en un edificio y encendieron en fuego ese edificio. We have brothers and sisters that are being put to death even as we're sitting here meeting.
Tenemos hermanos y hermanas que están siendo sacrificados por ser cristianos mientras nosotros estamos aquí estudiando la palabra. And what we have to realize is that not only is it increasing and multiplying, but it's something that Jesus promised. Y tenemos que reconocer que esta persecución no solo está aumentando y de hecho multiplicándose, sino que es algo sobre lo cual Jesucristo nos advirtió. Not just Jesus, but Paul says in 2 Timothy, it's a trustworthy statement that all those that desire to live godly in Christ Jesus shall suffer. Y no solo Jesucristo, sino también Pablo. De hecho, él lo dice en la segunda de Timoteo, que todo el que desee seguir a Cristo tendrá sufrimientos. As we come closer and closer to what we know as the last days, persecution is going to be worldwide. Y entre más nos acercamos a lo que llamamos los últimos días, vamos a tener más persecución en todo el mundo. I'm not laughing because it's funny, but I know that in Calvary Chapels and in many churches, the idea is, well, we're going to get raptured, we're never going to suffer. Y no me sonrío hace un momento porque me parezca chistoso eso, ni mucho menos, sino porque muchas veces, incluso en el movimiento de Calvary Chapel, celebramos el hecho de que vamos a ser tomados durante el rapto y que pues no vamos a sufrir la gran tribulación. Well, I certainly hope that's true. Y yo realmente espero que así sea. I'm not betting. But I'm not. I'm not betting on it. Pero no voy a confiar del todo en que eso va a ser así. You see, tell that to your brothers and sisters in Egypt right now that are actually being crucified. Díganle eso a sus hermanos y hermanas en Egipto, incluso en donde algunos están siendo todavía crucificados hoy en día. Or seeing their children chopped up into little pieces right in front of them. O en donde cogen y hasta cortan en pedazos a sus hijos todavía. Or many other horrible things happening all over the world. Y otras cosas bien horribles que están pasando en muchas partes del mundo. And we're blessed right now Somos bendecidos ahora mismo, to have the freedom that we have. que tenemos la libertad que tenemos para hacer esto. Praise God. Gloria a Dios por eso. You better make the most of it. Y realmente saquemos lo mejor de esta oportunidad. Get grounded and rooted in the Word of God. Plántate firmemente en la palabra de Dios, que tus raíces crezcan en la palabra de Dios. Find God's Word in your heart. Esconde la palabra de Dios en tu corazón, atesórala. Because there's going to come a time when you're not going to have this. Porque tal vez va a haber un tiempo en que no vas a tener la Biblia. You only have what's written upon your heart. Únicamente lo que vas a tener es lo que está escrito en tu corazón. Have you seen the movie Tortured for Christ? ¿Han visto la película Torturado por Cristo? You should show it here. Debieran mostrarla aquí. It's from a book written by Richard Wurmbrand, a Romanian pastor back in the 40s through 60s. Está basada en el escrito de un pastor rumano que vivió en los años 40s and 60s, 40s a 60s. 40s through 60s. Yeah, 40s to 60s. And it's a book. I saw the book in your library. Y el libro está, de hecho, lo tenemos aquí el libro. And they have it in Spanish. Y está en español. Not only is it an excellent book, it's an excellent movie. No es solo un libro excelente, es una película excelente. Oh, it's in video in YouTube also. Okay? In cartoons, they have a cartoon movie. Now you don't want to watch cartoons. No quieres ver cartoons. Deja de estar viendo muñequitos, Alfonso. But for 14 years, Volumen. Por 14 años, he was tortured every day. él fue torturado todos los días, Simply for telling people about Jesus. simplemente por hablar con otras personas acerca de Jesús. So, encourage you to get it and watch it. Entonces los animo a que vean la película. But more importantly, when you're praying, please remember the persecuted church. Pero más importante, cuando estén orando, por favor recuerden la iglesia perseguida. Get a map of the world. Cojan un mapa del mundo Start praying for the various places where persecution is happening. y empiecen a orar por los distintos sitios en donde la persecución está sucediendo. You may never go to those countries. Tal vez nunca vas a ir a ninguno de esos países. I have the privilege and honor to go to many of them. Yo tengo el privilegio y el honor de haber ido a varios de esos. You know, there's one thing they all ask. Y hay una cosa que todos ellos siempre piden. Please pray for me.
Por favor, oren por nosotros. They don't pray for deliverance from the persecution. Ellos no piden oración para que sean libres de la persecución. They pray for boldness to be a witness of Jesus. Ellos oran y piden por denuedo para ser testigos por Jesucristo. So please pray for them. Por favor, oremos por la iglesia perseguida. One other thing I want to share with you before we look at our text. Y la otra cosa que quiero mostrarles antes de que miremos el texto que vamos a estudiar, déjenme encontrarlo. And this is for any and all of you that teach the word in any way, shape, or form. Y esta es para todos ustedes quienes de una manera u otra enseñan la palabra de Dios o comparten en algún tipo de estudio devocional. 2 Corinthians Y es la segunda 3. de Corintios capítulo 3. Well, let's go back to chapter 2. Incluso desde el capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Let's read verse 17. Versículo 17, por favor, alguien que lo lea, de Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que median falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Please don't corrupt the word. Por favor, no corrompan la palabra de Dios. Your message that you give to the people should not have your fingerprints on it. El mensaje que ustedes le comparten a las personas no deben tener sus huellas por ningún lado. Does that make sense? Sí, tiene sentido lo que les digo. It's not about you. No se trata de ti. You need to preach Christ Jesus, Tú tienes que predicar a Cristo Jesús, not you, no a ti. not your experiences, No tus experiencias, not your ideas, no tus ideas, not your feelings, no cómo te sientes, not the common popular teaching of the day. no la enseñanza popular y común del momento. Teach the word. Enseña la palabra. And this goes along with chapter 4. Y esto va junto con el capítulo 4. And let's read verses 1 through 5, but I want to focus especially on verse 2 and verse 5. Capítulo 4, versículos 1 al 5, pero sobre todo el enfoque va a ser en el versículo 2 y 5. Si alguien lo lee, por favor. 4, 1 al 5. Por eso teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, revelándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la revelación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor. May God burn verse 2 and verse 5 upon your hearts. Le pido al Señor que implante el pensamiento del versículo 2 y 5 en nuestros corazones como una marca indeleble. Don't handle the word deceitfully. No manejen la palabra de Dios de una manera engañosa. And this is not just for pastors and teachers, it's for all of us. Pero por supuesto no es solo para pastores o maestros, sino que es para todos nosotros. In your own personal life, Aún en tu propia vida, as well as when you're talking to someone. como cuando estás hablando con alguien. And then verse 5, Y en el versículo 5, and you pastors, please take this. y ustedes pastores sobre todo tomen este versículo a su corazón. We preach not ourselves. No nos predicamos a nosotros mismos. I almost want to vomit when I hear pastors teach men
sometimes because it's all about that. Sinceramente, hay veces siento ganas de vomitar cuando he escuchado a pastores predicando varias veces que lo único que hablan es de ellos mismos. It's not about you. No se trata de ti, It's about Jesus se trata de Jesús and who He is and what He's done. y de quién Él es y de lo que Él ha hecho. And you notice the second part of that? Y se dieron la segunda parte, cuenta de la segunda parte de ese versículo. And this, we may get to the second part of this evening. Y esto es lo que nos va a llevar a la segunda parte de esta noche. And we, your servants, Y nosotros, siervos vuestros. horrible the mentality among the ministers today in the church. Es horrible la mentalidad de los ministros hoy en día con respecto a la iglesia. They elevated themselves above the people. Los ministros hoy en día se levantan por encima de las personas, Thinking and looking and treating the people as if they are their servants. pensando y tratando a las personas de la iglesia como si ellos fueran sus siervos. The people are not there to serve you. Ellos no están allí para servirte a ti. You're there to serve the people. Tú estás ahí para servirle a las personas. Whose example is that? ¿Y ese es el ejemplo de quién? Jesus. Even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Porque el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. And that is not the mentality among those in ministry today. Y sin embargo, esa no es la mentalidad de muchos de quienes están en ministerio hoy en día. And we have to realize that as Peter says, that judgment must first begin in the house of God. Y por eso tenemos que tener bien en cuenta el mensaje de Pedro, que dice que el juicio empieza en la casa de Dios. God is going to clean his house first before he judges the world. El Señor va a limpiar la casa, su casa primero, antes de juzgar el mundo. So with that in mind, Teniendo eso en cuenta, let's turn to a lighter subject. vamos a hablar de algo aún más sencillo, más superficial que esto. I want us to consider the man Jacob. Quiero que consideremos a Jacobo. And so turn in your Bibles with me to Genesis A Jacob. Vamos entonces a Génesis. Actually, we're going to be looking at chapters 28 through 32. Vamos a estar en los capítulos 28 al 32 revisándolos. And I want to spend just a few moments summarizing 28 through 32. Y simplemente voy a pasar unos momentos breves resumiendo capítulos 28 al 31. Jacob was the brother of Esau, Jacob era el hermano de Esaú and their father was Isaac. y el padre de ellos era Isaac Their mother was Rebekah. y su madre era Rebeca. And you know the story, they wrestled within the womb and that whole thing. Y ustedes saben la historia, aun cuando estaban en el vientre estaban luchando entre ellos. And as they grew up, Y cuando ellos crecieron, Esau became a man's man, Esaú se convirtió en un hombre entre hombres and Jacob, well, maybe a mama's boy. y Jacob era el consentido de mamá, así como Rupi. You know, at least he could cook. Pero al menos sabía cocinar. But just his name, Pero su nombre, he lived up to his name. él realmente vivió para honrar su nombre. Because Jacob means heel catcher Porque Jacob quiere decir el que agarra el tobillo, engañador, or supplanter, el que suplanta a otro, trickster, deceiver. engañador. And so we see as he got older, Y cuando se hizo mayor, he tricked his brother engañó a su hermano into acquiring the birthright. para quitarle el derecho de primogenitura. And then with his mother's encouragement, Y luego con el ánimo y el patrocinio de su mamá, he deceived his brother and his father engañó no solo a su hermano, sino también a su padre, into receiving the blessing. para recibir la bendición de la primogenitura. Now, it was his, but he did it
by works of the flesh. Y era suya, pero él lo hizo al estilo de la carne. Rather than to wait on and trust in the Lord, En vez de confiar en ese derecho y confiar, esperar en ese derecho y confiar en el Señor, he took things into his own hand. él se puso a lograrlo a su propia manera. And after his father and his brother found out this final deception that he was involved in, Y después de que su padre y su hermano se dieron cuenta del engaño que él había montado, for Isaac had told Esau to go out and kill him some animal so that and he would bring it back and cook it and he could eat it. porque Isaac le había dicho a Esaú que fuera y cocinara algo y que lo trajera, que lo iba a cocinar. Rebekah heard the command of Isaac to Esau. Y Rebeca escuchó esa orden de Isaac a Esaú She said, Jacob, come here. y le dijo a Jacob, ven acá, Go cook some of your venison. ve y cocina uno de tus sudados. I'll take the hair from the goat and put it on your arm. Y voy a coger el pelo de la cabra y póntelo en los brazos. Because you see, Isaac can't see very good anymore. Porque Isaac ya ha perdido la vista. And you'll take it into him and disguise your voice as if you were Esau. Y le dice también, cambia tu voz para que suenes como suena Esaú. Instead of, En vez de tener la vocecita suave de que de pronto Jacob tenía. Dice, no sé si así sonaba él. he went through with the plan. Pero entonces Jacob siguió el plan que le dijo su mamá And he deceived his father. y engañó a su padre. Even when his father suspected something was up. Y aun cuando su padre sospechó que algo estaba mal allí, How could you do this so quick? ¿cómo puedes hacer esto tan rápidamente? You don't sound like Esau. Tú ni siquiera suenas como Esaú. Let me feel you. Ven, acércate, yo quiero tocarte. So he felt him. Y le tocó los brazos He felt the goat's hair on his arm. y sintió los pelos, pero pelo de cabra era lo que sentía. He rubbed goat on him, so he smelled like a goat. Y se había untado como de cabra y olía como a cabra también. And so after he ate, he pronounced the blessing upon Jacob. Y después de que hizo todo esto, él le dio la bendición a Jacob. Total deception. Completo engaño. Esau returns, Luego llegó Esaú and they're found out for what they've done. y se dio cuenta de lo que habían hecho. Esau wants to kill Jacob. Y ahora Esaú quiere matar a Jacob. And so Isaac tells Jacob, you better go, son. Isaac le dice a Jacob, mejor vete. I don't want you to take a wife of the Canaanite women. Y no quiero que tomes una esposa de entre las cananitas. Go to your uncle Ve donde tu primo, de tu tío, and marry one of his daughters. y cásate con una de sus hijas. And so off he flees, Entonces él sale escapándose not welcome back home. y no es bienvenido de regreso a su casa. He arrives at his uncle Laban, Y llega donde el tío Labán and there he meets a beautiful young woman, y allí encuentra una mujer muy linda, falls in love, se enamora de ella and he says to Laban, I want your daughter. y le dice a Labán, hey, yo quiero casarme con tu hija. He says, well, serve me for 7 years. Sí, claro, trabájame por 7 años. And so he served for 7 years, and it seems like just a few days. Y sirvió por 7 años y la Biblia dice que pues, sirvió como si fueran unos pocos días. The night comes when the wedding is going to take place. Llega la noche de bodas Laban gives Jacob a few drinks of wine. y Labán le da unos tragos de vino a Jacob. He goes into the tent, Él va en su carpa, en su tienda, en su carpa, waiting for his bride. esperando por su novia, nueva esposa. And Laban sends in Leah, Y Labán envía a su otra hija, Lea. who the Bible very kindly said Y la Biblia con mucho cariño dice she was ¿cómo es que dice? weak on the eyes. Dice que era como desagradable a los ojos. It wasn't her eyes, No eran los ojos de ella, but it was the look on her. It was, pero eran los ojos de los que la miraban, que como que... she wasn't as pretty as her younger sister. En otras palabras, ella no era tan linda como su hermana menor. And Jacob, not knowing any different, has sex with her. Y Jacob, sin saber nada, pues tiene sexo con ella. Wakes up in the morning. Se levanta en la mañana
and realizes he's been deceived. y se da cuenta cuando se levanta en la mañana que ha sido engañado. You see, the deceiver, ¿Saben? El engañador the deceiver. se convirtió en el engañado. And so he confronts Laban. Entonces él confronta a Labán. What's this you have done to me? ¿Qué es lo que me has hecho? He said, well, it's the custom here. We don't give our younger daughter first. We always give the older daughter. Dice, bueno, es la costumbre aquí entre nosotros. Nosotros no damos en matrimonio a la hija menor primero, sino que damos a la hija mayor. And if you serve me just another 7 years, I'll give you the younger daughter. Pero si trabajas sirviéndome por otros 7 años, ahí sí te doy a la hija menor. And so for another 7 years, Por otros 7 años, he serves Laban. entonces sirve a Labán. Then he receives his wife. Y ahí sí recibe a la esposa que quería. And what's the wife's name? Did I misquote who it was? It's Rachel. Raquel. sí. Rebeca. But there's a problem. Pero hay un problema. As you can imagine, Como se imaginan, those of you that are married, los de ustedes que son casados, you know it's challenging enough to just have one wife. saben que es difícil tener una sola esposa. Well, he has 2 wives. Imagínense, él tenía 2. El problema era doble. Just are there 2 wives, they're sisters. Y no solo que eran 2 esposas, sino que aparte eso eran hermanas. Great rivalry. Y había una rivalidad grandísima. Una rivalidad. More challenging. Y para hacer las cosas aún más difíciles, Rachel can't conceive. Raquel no quedaba embarazada. And Leah's just popping out the babies right and left. Y Lea, en cambio, está quedando embarazada una y otra vez. 1, 2, 3, 4. They're just coming out like. Ella está quedando embarazada uno tras otro. And Rachel En cambio, Raquel is understandably upset. realmente está molesta y pues es entendible. A child in that culture, even to this day, Porque sign of God's blessing. en esa cultura, incluso en el día de hoy, tener un hijo, poder quedar embarazada, es una señal de una bendición de Dios. And so, not only has Jacob been deceived by Laban, now there's trouble in the home. Entonces no únicamente ha sido el pobre Jacob engañado por Labán, sino que también ahora hay problemas dentro de su hogar. But I want you to realize something. Pero quiero que caigan en cuenta de algo. You see, before he fled Antes de que él se escapara por su vida, on his way, leaving home, cuando iba saliendo de su casa, he had a dream. él tuvo un sueño And God spoke to him. y Dios le habló a él a través del sueño. He had a knowledge of God. Él tenía conocimiento de Dios, Really didn't have any kind of personal relationship with God. pero no parece que él tuviera ninguna relación personal con Dios. And so before he fled to Laban's land, God spoke to him. Entonces, antes de que llegara a la tierra de Labán, Dios le habló a él. God was beginning to work in Jacob's heart, Dios ya había empezado a trabajar en el corazón de Jacob. giving him promise. Ya le había empezado a dar como pistas, información. With that in mind, Teniendo en cuenta todo este contexto, let's turn to chapter 32. entonces lleguemos al capítulo 32. And can someone read verses 1 through 12? Si pudiera alguien por favor leer los versículos del 1 al 12 del capítulo 32. Sí. Siguió Jacob su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo I'm Jacob, sorry, a moment before. Okay, so now he's served Laban for 20 years. Ya para este momento Jacob ha servido a Labán por 20 años. And he says, enough is enough. Y dice, ya, suficiente. Laban changes his wages almost like every other day, it seems. Labán le cambia la forma en que le va a pagar, pareciera que fuera que cada día le cambia la forma en que le va a pagar. He has 11 children, 11 sons, Labán tiene ahora 11 hijos and he just wants to get out of town.
Oh, who's got 11 sons? Jacob. Perdón, dije mal. Jacob tiene 11 hijos y con esta situación lo que quiere es irse de ahí. So now let's read. Ahora sí leemos. 1 al 12. Siguió Jacob su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. So during this 20 years, Durante ese tiempo de 20 años, what has God been doing? ¿qué es lo que ha estado haciendo Dios? Has been slowly breaking. Él ha estado lentamente quebrantando a Jacob. How? ¿Cómo? Through a deceiver greater than him. A través de un engañador más grande de lo que él era, Labán. Listen, dear ones. Escúcheme, queridos. This is what we're focusing on right now. Esto es en lo que nos estamos enfocando ahorita mismo. The absolute necessity, if you're going to be a man or woman whom God will use, there needs to be breaking. La absoluta necesidad que tenemos, hombres y mujeres, de si queremos ser útiles para la obra de Dios, la absoluta necesidad que tenemos de ser quebrantados. God will not pour himself into the unbroken man, the unbroken. Dios no se va a derramar para llenar al hombre o mujer que no está quebrantado. Fact. It's a fact. Es un hecho. You won't find anywhere in the Bible where God uses a proud man and proud woman to pour himself into. He will use them, but not in the way that you would want to use. Ninguna parte en la Biblia ves a Dios utilizando a un hombre o a una mujer orgullosa, al menos no de la forma en que tú quieres ser utilizado. And like Jacob and everyone else that God has broken, Y así mismo como Jacob y todos los demás que el Señor ha quebrantado, we do not get to choose the instruments by which God uses to break. nosotros no tenemos el chance de escoger cuáles serán los instrumentos o la forma en que Dios nos va a quebrantar. God using a deceptive man like Laban, a dishonest man like Laban, is not God's approval of Laban's action. Y el hecho de que Dios utilice en el caso de Jacob a Labán para quebrantarlo, no quiere decir que Dios aprueba lo engañador que era Labán ni sus formas de actuar. No more than God using the wicked, evil Assyrians to judge Israel. Ni tampoco como el Señor utilizó a los que eran tan malos, los asirios, y el Señor sin embargo los utilizó para trabajar en la nación de Israel. Rather, it's a testimony that God will use whoever He will to accomplish His will.
No quiere decir que Dios apruebe el comportamiento de ellos, sino lo que sí quiere decir es que Dios utilizará lo que tenga que utilizar para poder lograr su propósito en las vidas de su gente. And you do not get to choose the time, the place, the methods, the means by which God uses to bring. Y ninguno de nosotros tiene el chance de escoger el tiempo, en qué momento, la forma, ni la persona, ni cómo el Señor nos va a quebrantar. How long was it? ¿Cuánto tiempo fue? 20 años. 20 years. 20 años. What about Moses? ¿Y Moisés? 40 años. Moses grew up in the house of Pharaoh, Moisés creció en la casa del faraón. schooled in all the wisdom of Egypt. Recibió toda la educación del pueblo egipcio. And the Old Testament serves as a picture of New Testament truth. Y el Antiguo Testamento sirve también como una imagen de la verdad del Nuevo Testamento. Though Egypt is a real, actual place, Aun cuando Egipto es un sitio verdadero, no es una ilustración, it serves as a picture of the world. pero también cumple como ilustración en ese caso de una imagen de lo que es el mundo. And though Pharaoh was an actual, real position like king, Y aun cuando ser faraón era una posición real, era el equivalente a un rey, many times Pharaoh in the Bible serves as a picture or a type of Satan. y faraón muchas veces en la Biblia funciona como una imagen o un tipo de Satanás, del enemigo. And so here was Moses schooled in all the wisdom of the world. Entonces aquí está Moisés recibiendo toda la sabiduría que había del mundo. And we read in Acts chapter 7, I think it's verse 20, 21, that it came into Moses' heart. Y leemos en Hechos en el capítulo 7, creo que son los versículos 20 o 21, que entonces Egipto llegó a su corazón. Go visit his brother. Perdón, que el Señor puso en su corazón de ir a visitar a su hermano. Now who put that in his heart? ¿Quién puso eso en el corazón? El Señor lo hizo. And so at the age of 40, he goes and he visits his Israelite people that are slaves in Egypt. Entonces él va a su edad y va y visita a su familia que son esclavos en Egipto. And what does he see? ¿Y qué es lo que él ve? He sees an Egyptian beating an Israeli servant. Y él ve a un egipcio que está golpeando brutalmente a un servidor israelí. Moses strikes him and kills him. Y Moisés golpea a quien lo está golpeando al otro y lo mata. Now God put it in his heart, El Señor puso en su corazón, but Moses attempted to accomplish it in his flesh. pero Moisés trató de cumplir el plan en su carne. And so you know the story. ¿Y ustedes saben la historia? He goes the next day and sees two Israelis arguing. Y luego vuelve otra vez al otro día y ve dos israelitas discutiendo entre ellos. And he says, brother, what are you doing? Y les dice, hermanos, ¿qué están haciendo? And they respond and say, are you going to kill us like you killed the Egyptians? Y ellos le responden, ¿acaso nos vas a matar igual que mataste al egipcio? They found out, I better get out of town. Oh, ya se enteró todo el mundo, es mejor que me vaya de aquí. So Moses flees to the wilderness. Y entonces Moisés se escapa al desierto. And for 40 years, Y por 40 años más he takes care of sheep. se pone a cuidar ovejas. And for 40 years, God breaks. Durante esos 40 años el Señor lo quebranta. You see, the first 40 years of Moses' life, Los primeros 40 años de la vida de Moisés, he came to think that he was somebody. él realmente creyó que él era alguien. And over the next 40 years of his life, Y en los siguientes 40 años de Moisés, he came to realize he was nobody. se dio cuenta que era un nadie, un don nadie. Because when God would show up in Exodus chapter 3 and speak to him through the burning bush, Porque cuando el Señor aparece y le habla a él en Éxodo en el capítulo 3 y le habla a él a través de la zarza ardiente, revealed to him that God was going to be with him and go down back to Egypt to bring the Israelites out of Egypt. y el Señor le revela a él que él iba a regresar a Egipto y que Dios iba a estar con él y lo iba a utilizar para liberar a los israelitas de Egipto. Moses' response is, who am I? Y la respuesta de Moisés es, ¿y yo quién soy? Good place to
Ese es un buen sitio para estar reconociendo eso, because that's a sign of humility and brokenness. porque esa es una señal de estar siendo quebrantado y de ser humilde. But it took 40 years. Pero tomó 40 años llegar a ese sitio. How long is it going to take for you? ¿Cuánto te va a tomar a ti estar en ese sitio? 20 years? 20 años, 40 years? 40 años. Ever? ¿Algún día Are you willing to be broken estás dispuesto a ser quebrantado so that God will have the freedom to mold you and shape you the way that He wants to? para que Dios tenga la libertad de formarte o moldearte en la forma que Él quiera? David, a young man, David, que era un hombre bien joven, became ¿sí, what? anointed to Oh, ya había sido ungido para ser el rey, and for the next many years y por los próximos muchos años fled for his life. tuvo que estar escapando por su vida, Saul tried to kill him. porque Saúl estaba tratando de matarlo. What was God doing over those years? ¿Y qué estaba haciendo Dios a través de esos años? Great. Quebrantando a David. Joseph, José, God used his brothers. El Señor utilizó a los hermanos de José para quebrantarlo. Peter, Pedro, Jesus used his word. Jesús utilizó sus palabras, He used a little servant girl utilizó una niña pequeña sirviente and a rooster. y un gallo que cantó. He will use whatever. Él utilizará lo que Él quiera utilizar. So let's get back to Jacob. Entonces volvamos a Jacob. And so here in verses 9 through 12, En los versículos 9 al 12, Jacob is close. Jacob está cerca ya. We see he's beginning to recognize who God is. Y ya él está reconociendo quién Dios es. But there still wasn't that acknowledgement that was needed concerning his sin. Sin embargo, él no había reconocido, y eso era necesario, reconocer su pecado And who God was. y reconocer bien claramente quién Dios era. And so, for time's sake, we're not going to read all of this, but let's go over to 22. Y por tiempo no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer de aquí hasta el versículo 22. And let's read verses 22 through 27. So 20 to 27, 27. 27. Por favor, los versículos 20 al 27. De Génesis 32. 27. Génesis 32 del 20 al 27. Ok. Se levantó aquella noche y tomó, ¿desde los 27? Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que regalaron. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque rey el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Here is Jacob. Aquí está Jacob. He acknowledges God in verses 9 through 12, Él reconoce al Señor en los versículos 9 al 12, but he still has his plan. pero todavía hace sus planes a su manera. He'll divide things up. Voy a dividir los campamentos. He'll send some of his servants ahead to meet Esau. Voy a enviar unos de los sirvientes adelante para que encuentren a Esaú. Some livestock. Voy a ofrecerle algunos de los animales. And this is what I want you to get. Y esto es lo que quiero que cojan de acá. Look at verse 27. Miren el versículo 27. Here he is. He's been wrestling all night Y ahí él ha estado luchando toda la noche with the Lord. con el Señor. And the Lord asked a question.
Y el Señor le hace una pregunta. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? All this time, Todo este tiempo it's still Jacob. It's still deceived. Todo este tiempo sigue siendo Jacob, el engañador. Supplant. Todavía es el engañador, el tramposo. Even though God had promised what he did to Jacob, God would not work in and through Jacob until Jacob was broken. Aun cuando la bendición y la promesa estaba en Jacob, Dios no iba a trabajar a través de Jacob todavía. He would not realize the fullness of God's blessing in his life Jacob no iba a recibir la plenitud de la bendición de Dios en su vida until he was broken. hasta que él fuera quebrantado. So here he wrestled with the Lord all night, Y aquí él está luchando con el Señor toda la noche and he couldn't prevail. y no le pudo ganar. God asked him, "What's your name?" Y el Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? It's Jacob. Jacob. Still Jacob. ¿Todavía Jacob? And then at the point of giving up, Y luego al punto de ya casi rendirse, God says, "No longer will you be called deceived. ya no serás llamado engañador, You will be called Israel," ahora vas a ser llamado Israel, which means governed by God. que quiere decir gobernado por Dios. So let me ask you, Entonces les pregunto a ustedes, what's your name? ¿cuál es tu nombre? Is it still the same it's been for all these years? ¿Es todavía el mismo nombre, el mismo por todos estos años? And you have to understand, a name pronounces the character. Y tienes que entender que en la Biblia el nombre hablaba del carácter de la persona. Are you the same as you were 10 years ago? ¿Eres la misma persona que eras 10 años atrás o 5 años atrás? Or are you governed by God? ¿O eres tú gobernado por Dios? Have you been broken? ¿Has sido quebrantado? Have you surrendered? ¿Ya te has rendido? How long is it going to take for you? ¿Qué tanto va a tomar para ti para que lo hagas? No sé, But understand something. pero entiendan algo. It doesn't happen overnight. No pasa de un día para otro. How many years for Moses? ¿Cuántos años para Moisés? I want you to turn, let's just consider Moses one more time. Miremos a Moisés una vez más. And turn in your Bibles to Numbers chapter 12. Keep your finger there in Genesis, we'll be right. Dejen un dedo ahí en Génesis donde estaban y vamos a Números capítulo 12. And I want you to read with me God's assessment of Moses. Y en Números en el capítulo 12 quiero que lean conmigo cómo el Señor evalúa a Moisés. Verse 3. En el versículo 3. Now the man Moses was very meek Y aquel varón Moisés era muy manso, above all the men which were upon the face of the earth. más que todos los hombres que había sobre la tierra. That word meek in the Hebrew is also translated humble. Esa palabra manso en el hebreo original también se traduce como humilde. There was no man on the face of the earth more humble than Moses. No había otro hombre en la faz de la tierra tan humilde como Moisés. Now what made Moses humble? ¿Y qué fuera lo que hacía Moisés humilde? 40 years of being broken. 40 años de ser quebrantado. But there's not many, if any, men in the Bible that were used more than Moses. Pero no hay muchos hombres en la Biblia que hayan sido más utilizados o tan grandemente utilizados que Moisés. You see, God requires humility. El Señor requiere que seamos humildes. He demands humility. Él exige humildad. He despises pride. El Señor odia el orgullo. So as we go back to
Genesis. Volviendo a Génesis, What is your name? ¿cuál es tu nombre? And in verse 28, Y en el versículo 28, and he said, your name shall be called no more Jacob, tu nombre ya no será llamado Jacob, but Israel. sino Israel. For as a prince hast thou power with God and with men. Verse 28, 28, chapter 32. 20, I'm sorry. El versículo 28. Y el varón les dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. You want to be used of God? You want to be used by God? ¿Quieres ser utilizado por Dios? Every place in the Bible where God uses a man or woman, En todos los lugares en la Biblia, cuando el Señor utiliza a un hombre o una mujer, there's a breaking process that leads to humility. hay un proceso de quebrantamiento que te lleva al punto de humildad. He will not pour himself into the proud man, the proud woman. El Señor no se derramará sobre el hombre o la mujer orgullosa. Because the proud man, the proud woman will then seek the Lord. Seek the Lord. Seek the glory. Porque el hombre orgulloso, la mujer orgullosa buscará gloria. All glory, all praise goes only to the Lord. Y toda la gloria, toda la alabanza pertenece únicamente al Señor. So what is your name tonight? ¿Cuál es tu nombre en esta noche? What do you want your name to ¿Qué quisieras que fuera tu nombre? be? What are you willing to do or to be or to go through? ¿Qué estás dispuesto a atravesar, a sufrir? ¿Quién estás dispuesto a ser? That you will have not just a name change, but a character change. No solo para que haya un cambio de nombre en tu vida, sino que haya un cambio de carácter en tu vida. Because remember, the name brings forth the character. Porque recuerden que el nombre habla del carácter de la persona. Will you submit yourself, surrender yourself to the Lord to be broken? ¿Te someterías, te rendirías al Señor para que el Señor te quebrante? I hope so. Realmente eso espero. But I want to remind you, Pero quiero recordarte the breaking process of the Lord que el proceso de quebrantamiento del Señor is not pleasant. no es agradable. I can speak from personal experience, Y les digo esto por experiencia personal también. but it is absolutely necessary. Pero es absolutamente necesario que suceda. And then again, as a reminder, you do not get to choose the means or the methods, the time, the length of the breaking process. Y les vuelvo a recordar, porque es importante que ustedes no pueden escoger el cuánto tiempo durará, cómo durará y con qué se hará ese proceso de quebrantamiento. But what you can be assured of, Pero de lo que puedes estar seguro that God will do a thorough job. es que el Señor hará un trabajo excelente. And He will give you grace in the midst of the breaking. Y que Él te dará gracia aún en el proceso de quebrantamiento. And so it really comes down to, I think I asked you this question the other night. Y entonces, pues si realmente resulta y creo que les pregunté esto la otra noche, What price are you willing to pay that Christ be glorified in your life? ¿qué precio estás dispuesto a pagar para que Cristo sea glorificado en tu vida? Any price? ¿Algún precio? Don't answer. No respondan tan rápido, Think about it. piénsenlo. There's no price too great that Christ be glorified in for your life. No hay un precio tan alto que se compare con que Cristo sea glorificado en tu vida y a través de tu vida. Because it's then and only then you begin to realize the reason for which you exist. Porque es en ese momento y solo hasta ese momento en donde entenderás la razón por la cual fuiste salvo. Let's pray.
Vamos a orar. Father, thank Padre, gracias you for your word, por tu palabra, for your spirit, por tu espíritu, for your grace, por tu gracia, for your tender mercies, por tu amor, por tu gracia, for giving to us all that we need pertaining to life and godliness. por darnos todas las misericordias que necesitamos para poder tener una vida para Cristo. And Lord, we know these things because they are printed in our Bible. Señor, y nosotros sabemos estas cosas porque están escritas en nuestras Biblias, And Lord, many of us don't really know them. pero muchos de nosotros realmente no las conocemos. And I pray that you would give each of us the desire to really know them. Y yo pido que nos des el deseo de realmente conocerlas, To really know you. para realmente conocerte a ti. Lord, that we would be changed from glory to glory. Señor, que para que seamos transformados de gloria en gloria, That we would not resist you. para que no nos resistamos a ti, That we would not be stubborn or stiff-necked. para que no seamos tercos en nuestras vidas, That we would not attempt to demand of you how you are to work in our lives. y para que nosotros no estemos como exigiéndote a ti cómo tú vas a trabajar en nuestras vidas, We've done that way too long. porque ya tal vez hemos hecho eso por mucho tiempo. And now's the time to stop Y ahora es el tiempo de detenernos and to submit and surrender to you. y de someternos y rendirnos a ti, So that no longer would we seek glory, para que ya nosotros no busquemos más la gloria que queremos, but rather that you would be glorified. sino que tú seas glorificado. So thank you, Father. Gracias, Padre. Have your way. Señor, haz tu voluntad. Change our hearts where there's hardness and resistance. Cambia nuestros corazones en donde haya resistencia a esto. Create in us a clean heart. Crea en nosotros un corazón limpio Renew in us the right spirit. y renuévanos un nuevo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar 10 minutos. 10 minutos para estirar piernas, baño, café.